Bueno, voy a sumar al doctor, así comenzamos el vivo de hoy. Vamos a esperar al doctor a ver si puede unirse. Hola Hola, Roberto, ¿cómo hola, ¿qué estás? tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Vos me escuchás bien ahí? Sí, te escucho bien, te escucho muy bien. ¿Tú a mí? Perfecto, perfecto. Bárbaro. Bueno, buenísimo que te pudiste conectar enseguida y muchísimas gracias por sumarte porque yo sé que en España ya el horario es bastante tarde para un viernes, así que te Bueno, agradezco muchísimo. estamos en verano y no te nota tanto, ¿verdad? Como en invierno. Sí, Está bien, bueno, bueno. Por lo menos algo favorable, pero bueno, acá estamos en invierno, pero bueno, hoy por lo menos acá en La Plata hizo un día bastante raro, llovió, salió el sol, aquí hizo 20 grados, está loco el tiempo, pero bueno. sí. Aquí no te digo el calor que hace, aquí en Madrid Sí, no está haciendo. sí, estuve viendo que está bastante caluroso, igual que en Italia. Sí, 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 mucho, mucho. Además ha habido problemas con incendios y ha habido muchos Uh, problemas aquí, sí, sí, sí. O sea, llevamos un verano ahí movido, sí, sí. no, terrible, terrible. Sí, bueno, cambio climático, ¿qué más decir? Eh, Bueno, Roberto, vamos a esperar unos minutitos, si te parece, antes de empezar, así se van sumando, que igual ahí están también sumándose al vivo de a poquito. Así que bueno, y vamos a charlar un tema tan importante, pero bueno, con una mirada artística, por así decirlo. Una mirada humana. Sí. Sí, sí, me pareció Bueno, muy original y la verdad que bueno, también está bueno encontrar maneras de llevar, digamos, y de dar a conocer estas patologías que existen y que muchas veces se desconoce, digamos, ¿sí? al final tú que llevas mucho tiempo en la divulgación y yo también que llevo un poquito de tiempo y te das cuenta que hay muchas maneras de divulgar también, ¿no? Y los más pequeños siempre cogen muy bien la información, pero a veces cuesta transmitir el mensaje, ¿no? Y esta ha sido también una pequeña aportación y una pequeña alegría o una alegría muy grande que hemos tenido desde que lo sacamos el año pasado y este año con el cuento, que la verdad es que ha sido y está haciendo una cosa muy bonita. Sí, este cuento de qué le pasa a Melly. Claro, está muy bueno, está muy bueno. Así que, bueno, te voy presentando, así vamos de a poquito iniciando. Bueno, hoy tenemos el placer de escucharlo nuevamente al doctor Roberto Fernández. Él es endocrinólogo y bueno, también es autor del cuento infantil ¿Qué le pasa a Meli? Y bueno, la idea es que nos cuentes un poquito. Ahí está, perfecto, buenísimo, buenísimo. Genial, genial. Que nos cuentes un poquito cómo, bueno, que algo veníamos ahí charlando, pero bueno, cómo surgió la idea y bueno, que, digamos, después yo te voy a hacer un par de preguntitas con respecto al tema de la diabetes, ¿sí? De la diabetes tipo uno. Claro, hay una cosa personal mía que es que me gusta mucho escribir y siempre me ha gustado. Es verdad que nos dedicamos tanto a la profesión médica muchas veces que no tenemos otras maneras de explorar ni las cosas que nos gustan, ni otras maneras de- de transmitir información que no sea muchas veces en la consulta o en el hospital, ¿no? Eh, pero es verdad que cuando sacamos fuerzas, pues intentamos hacer otras cosas, ¿verdad? Y de ahí surge que le pasa a Mary también, ¿no? Eh, divulgamos aquí para los mayores y esta es otra manera de divulgar, como decíamos, para los pequeños. Y la verdad es que la diabetes mellitus tipo 1
es una patología muy especial por muchas razones, ¿no? Por lo que conlleva a los pequeños y a las familias, ¿no? Es como la enfermedad endocrina o una de las enfermedades endocrinas nuestras de la infancia, ¿no? Y que nos acompaña cuando vemos a los niños, pero que tiene tanta carga sobre la persona que tiene diabetes y sobre las familias, que era una manera de acompañarnos también, ¿no? De poder transmitir la información, que aprendas, de educar y de acompañar, hacer ese acompañamiento un poco a las personas y a las familias de niños que tienen o niñas que tienen diabetes tipo 1. Claro, tal cual, porque digamos, el diagnóstico, para poner un poco en tema, de la diabetes tipo 1, que es una diabetes autoinmune, generalmente es en la etapa infantil o en la adolescencia. Existen casos de presentación de una diabetes autoinmune en la edad adulta, que lo que nosotros, digamos, mencionamos y generalmente nos referimos como LADA, pero bueno, es una diabetes autoinmune de presentación en el adulto. Y muchas veces, como vos decís, no solo, digamos, nosotros atendemos, hacemos endocrinología del adulto, pero bueno, la endocrinología pediátrica, obviamente el paciente es un niño, pero digamos, todo su alrededor, la familia, ahí es muy importante también para poder llevar a cabo el tratamiento, para la contención, para acompañar, digamos, ese momento y esa noticia que obviamente no solo recae en el niño, sino en toda su familia, ¿sí? En todo su entorno también, porque también un poco esto del cuento es también que no solo, digamos, modifica a la familia y al niño, sino también en todo el entorno, lo escolar, la amistad, digamos. Al final no nos damos cuenta, pero hay tantas mitos y creencias en relación con la diabetes tipo 1 y tanto desconocimiento, ¿no? De englobar lo primero, no saber lo que es la diabetes muchas veces también, y en eso dar a conocer la enfermedad es muy importante. Pero sobre todo también dar a conocer lo que es la diabetes mellitus tipo 1 también, ¿no? Que todavía es más desconocida y todavía hay muchos mitos y muchas creencias. Y luego, ver a las personas con diabetes tipo 1 te das cuenta que es que condiciona a los niños, condiciona a las familias, pero condiciona a todos los aspectos de su vida. Muchas veces las 24 horas del día. Y eso te das cuenta cuando conoces a los pacientes, cuando conoces a las familias, cuando conoces a personas, que modifica muchísimo. Entonces, y la carga mental asociada a la enfermedad es muy grande. Entonces, eh, si cosas de este tipo, como el cuento, o mucha labor en la consulta, que me gusta hablar muchas veces, esa labor de acompañamiento, de Claro. disminuir la carga mental que tienen, eh, logramos que con todas estas herramientas los pacientes se sientan más acompañados y se sientan mejor. Es una parte muy importante de ese tratamiento también, ¿no? No solo la insulina, no solo que son muy importantes la primera población, el saber las hipoglucemias, el saber todo, pero ese acompañamiento, esa disminución de la carga mental, yo creo que es una cosa fundamental en estos enfermos, porque logramos muchas veces contra esa hemoglobina glicosilada, ese factor del tiempo de hipoglucemia, del tiempo en rango, y nos volvemos locos, y luego muchas Claro. veces el niño con diabetes lo que quiere comerse un helado y estar bien. Sí. ¿No? Y no es más, ¿no? Y la familia está tranquilo y que no tenga una hipoglucemia, ¿no? Por la noche y que estén tranquilos. Y eso muchas veces a nosotros como médicos pues, nos cuesta porque tenemos que ver otros aspectos, pero es verdad que es muy importante también para estos enfermos, ¿no? Y estas personas con diabetes. Es muy importante Claro. eso. Y también está bueno, o sea, me pareció como, digamos, muy original también, por decirlo de alguna forma, el formato y llevar, digamos, a conocer la enfermedad y también por cómo se lleva, digamos, cómo va llevándote el relato, para transmitirlo también, como vos decís, en las infancias y también una forma digamos, de que llegue y se pueda difundir, ¿sí? También en las escuelas o no sé, Claro, en ámbitos, digamos, en los que los niños estén y también en los adultos, porque bueno, es también una manera de ponerlo en conocimiento
y también porque, como vos decís, se desconoce muchas veces qué es, y también ha pasado que es conocido que hay profesionales, atletas que tienen diabetes tipo 1 y muchas veces se le cuestiona el tratamiento que realizan, no tienen que estar aplicándose a escondidas o tienen que estar justificando el tratamiento cuando corre riesgo la vida si no se aplican la insulina. Entonces, bueno, me parece que es una manera muy original de poner esto en, digamos, en la mesa y que se pueda, digamos, ponerlo en tema, ¿no? Que se pueda difundir. Al final, tú sabes que a nosotros como médicos nos cuesta mucho en ocasiones, ¿no? Hablar con ese lenguaje que no sea el lenguaje nuestro, ¿no? Sí, Y hablar de, pero creo que cada vez me doy más cuenta que es súper importante hacerlo, ¿no? Tanto cuando hacemos divulgación en las personas adultas y también con los niños. Si te das cuenta, eso que decías tú de las presentaciones que hemos hecho en los colegios o las presentaciones que hemos hecho en las que hay niños, que ellos saben perfectamente de lo que estamos hablando. Y si se lo explicas con sus palabras, desde pequeñitos aprenden. Y creo que es muy importante que aprendan en salud. Porque una de las cosas que, por lo menos en nuestra generación, no se hablaba, la salud era un poco tabú, no se nos hablaba de estas cosas. Y cada vez los niños saben y necesitan saber. Yo en algunas presentaciones con los niños me he hecho muchísimas más preguntas y ha sido más intenso el debate que con charlas que he dado a sí, adultos. Así sí, que el debate ha sido menos intenso. Ahí hemos hablado de todo, de todos los claro, aspectos de la salud. Y luego muchas veces que se quedan con determinados detalles que pasan ahí, que me gustaba que se reflejaran que los has comentado tú, que me gustaba que se comentaran ahí en el cuento. Uno es el acompañamiento, hay personas que acompañan al personaje. Otro es el tratamiento. La insulina es necesaria, es importante, todos necesitamos insulina, ¿no? Para la prueba con diabetes mellitus tipo 1 necesitan insulina, tanto hombres como la insulina, ¿no? Es necesaria y es tratamiento, ¿no? Pero la normalización de su alimentación, si cuando están con tratamiento, eh, muchísimas cosas, ¿no? Que se hablan ahí, conocer los síntomas también para personas claro, que no los conocen, pues se habla de una manera muy coloquial de los síntomas, ¿no? Y eso se nos queda y que también lo que yo le digo también, pues muchas veces había en la charla con diabetes tipo 1, ¿no? Y que eh, se veía que los compañeros tenían interés claro, genuino por ayudarles, ¿no? Pero también cuando no había y desconocían, pues también les interesaban mucho esos síntomas para poder en algún momento se enfrentan, vigilarlos o poder ayudar a alguien, ¿no? Y eso yo creo que es una de las cosas también que me han parecido más importantes. Mm, O sea, el cuento es muy importante para nosotros y sacarlo, pero fíjate que nos hemos dado cuenta con posterioridad de todo esto, ¿no? De la claro. importancia que tienen los niños, ¿vale? Más de la que yo me imaginaba, el divulgar y el hacer algo relacionado con la salud, ¿vale? Luego el cuento es una Sí, aventura, que lo puede ver todo el mundo y que es una sí, aventura sí, sí. muy, que era muy bonita. Pero bueno, me gustaba que el mensaje central fuera una enfermedad y me encantaba que fuera la diabetes Claro. por lo importante que es. Sí, sí, tal cual, y como vos decís, digamos, me parece que son maneras de difundir, por más que uno hable en el consultorio, o en el hospital, o a veces en alguna charla, pero bueno, es también llegar, por ejemplo, nosotros, bueno, hablamos más entre los mismos profesionales, capaz de otras especialidades, y a veces hablamos a la comunidad, pero bueno, también incluir en esto a los niños que obviamente digamos, están y es donde más se presenta la enfermedad, que también es una enfermedad, o sea, es más frecuente en esta etapa, sí, pero no es de las más frecuentes, pero es importante y es necesario que lo conozcan y como vos decís, como parte de la salud también, porque obviamente ellos están involucrados en esto. Así que me parece muy lindo, la verdad, y bueno, nada, felicitarte eh, por, por la idea y por concretarlo también, porque a veces uno puede tener la idea, pero bueno, Luego cuesta, también tiene su dificultad, sí, tiene su dificultad claro, todo este proceso, aunque parezca ahí que son poquitas páginas y que lleva un proceso
largo, ¿no? Hasta que Sí, lo sí, vimos. Lo que pasa es que, verdad, que la alegría cuando recibes el cuento acabado y te mandan los ejemplares a casa y lo abres y lo ves ahí claro, ya terminado, es sí, inmensa, sí. es indescriptible. Es como, yo tengo muchos niños, pero casi es como otro niño más de la familia. No, no, pero está muy buena y bueno, acompañarlo también con las imágenes, o sea, también porque, bueno, como decía, es un cuento infantil que también tiene que atraer también desde ahí. Claro, ahí es verdad que yo, por supuesto, no dibujo ni más de una caricatura vida muy básica que nos pida mi niño, ¿no? Yo dibujo con nuestras hipófisis o nuestros esteroides en Claro, conjunto, nosotros trabajamos, ¿no? Y yo muy mal, por cierto, pero es verdad que se sumó conmigo, pues al final, para casualidad que todo fue muy familiar, porque bien, yo al final no había sacado nunca ningún cuento, ningún libro, mi primer cuento. Espero que pronto podamos decir que no sea el único, bien, bien. pero, pero sí es el primero. Y al final, pues la madre de la mejor amiga de una de mis hijas, que dibuja como Ah, Los bien, Ángeles, como he podido comprobar, y tampoco sabía, pues un poco le atraía, le atraía claro, con el proyecto y la metí en el claro. proyecto y se Bueno, sumó. Y la verdad que Cristina han quedado preciosas las ilustraciones. Sí, 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 la verdad está muy bonito, así que bueno, yo lo recomiendo, no sé si vos querés pasar alguna info con respecto a dónde lo pueden encontrar, si se puede buscar por internet, si... claro, yo creo que, bueno, aquí en España es más fácil de encontrarlo porque Apuleyo, que es la editorial, lo distribuye y luego se encuentra en muchas librerías, en la Casa del Libro, Bien, sí que hay una distribución buena, o en Amazon, no sé allí en Argentina, o probablemente en el Mercado Libre, ¿no? Y a través de bien, Amazon Internacional, pues probablemente ahí se bien. pueda encontrar, porque yo no sé si Apuleyo, ahí ya la verdad es que me pillas. Bueno, nada, para averiguarlo, No sé si Apuleyo lo mandaría allí. No, pues, está habría que bien, hacer un pero viaje bueno, y así os lo voy a presentar. bárbaro, sí, sí, tal cual, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero bueno, no, la verdad que está muy buena la idea y ya te digo, me pareció súper original y por eso también mi idea era, nada, traer, hacer un vivo con una presentación un poco diferente de esto, de traer en tema una enfermedad que obviamente tiene un impacto, sí, en el niño que recibe o en el adolescente que recibe esa noticia y también en su familia, en el entorno, y bueno, y una manera también de llevar a conocer que existe este tipo de enfermedad y bueno, y difundirlo, que lo podamos, digamos, que existen otras maneras de poder difundir las enfermedades y también la salud, digamos, porque en definitiva terminamos hablando y también como uno puede, porque también se ve ahí en el cuento, cómo una personita que esté informada puede acompañar, digamos, a esta persona a este niño que tiene esta enfermedad. Esa es una de las cosas también del cuento, ¿no? La persona que acompaña, ¿no? Que en este caso es una amiga, ¿no? Pero la persona que acompaña. Yo siempre, pues digo a las personas con enfermedades crónicas en general, pero con diabetes en particular, ¿no? Que la importancia del acompañamiento, ¿no? De tener un círculo de confianza en el que apoyarse, porque hay tantos momentos en los que te pone a prueba la enfermedad también, que sentir ese acompañamiento hace más llevadera la enfermedad. Y si es un acompañamiento real, un acompañamiento que entienda a la persona y que le ayude en momentos críticos, se nota muchísimo sobre todo en la salud y en la carga mental de esa persona, ¿no? Entonces, esa era también o es una figura central en el cuento, ¿no? Es verdad que nos parece que Meggie, que es nuestro protagonista, que al final se llama Meggie por mellitus, ¿no? Por la enfermedad, ¿no? Y ahí ese nombre lo tenía yo claro. Bien Así ahí que, digo que nos pasaste ahí como un tip. sí.
ahí se llama Meiji por eso, ¿verdad? Y que eso sí que lo tenía claro, pues su amiga realmente es la que lleva la historia, ¿no? La que le lleva el conocimiento. La verdad es que es el viaje del descubrimiento de lo que le pasa, lo que les digo yo cuando a los peques cuando hacemos las charlas, ¿no? Te pasa algo, no sabes, está raro, Claro, tienes unos síntomas, no lo sabes identificar. Pasa a alguien que te ayude, que lleve a quien tiene el conocimiento para claro, ayudarte, ¿no? Y eso es lo que realmente una metáfora de lo que vivimos, ¿no? Me pongo malo, se lo digo a mis padres, o se lo digo a quien sea, ¿no? Y vamos al médico o hacernos los estudios, ¿no? Y sabemos lo que nos pasa, ¿no? Y nos pueden poner el tratamiento si existe, ¿no? Y eso es un poco la historia del cuento, ¿no? Como ahí contado, pues, sí, 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 de sí. una manera más simbólica y más bonita, pero esa es la historia del cuento, la historia del músico, ¿no? Y me encuentro mal, hay alguien que me ayude a conocer lo que me pasa. Tal cual, tal Y, cual. Y que es importante también, por eso digo el tema de que estén informados y va, y obviamente tanto niños como adultos de que esto, de que todas las formas en que podamos difundir me parece que es valioso y es necesario también. luego aprende, sí, aprende mucho los niños, lo que hablábamos antes, ¿eh? Tienen muchísima curiosidad, o sea, que aprenden muchísimos conceptos y muchísimas cosas. A mí ahí ha habido, ya te digo, presentaciones que hemos hecho que me han sorprendido un montón. Me han Claro, sorprendido un montón por el nivel de cosas que hemos llegado a hablar. Siempre a su lenguaje, siempre con un lenguaje más sencillo, pero de una gran profundidad. O sea que se puede y creo que es importante. Al final, tú te das cuenta también que nosotros siempre, tanto tú como yo, que vemos consulta, ¿no? Y que estamos ahí en la consulta, pues es una consulta a uno, y ¿no? sí, Una consulta a uno. Y nos transmitimos esa relación es muy importante en la consulta también y debe ser íntima, ¿no? Pero es verdad que cuando divulgamos, a veces hacemos cosas que impactan en muchas más personas, ¿vale? En 1.000 personas, en 2.000, en 3.000, en 10.000, en las que sí, sean, ¿no? ¿Vale? Llega mucho ese mensaje y puede ayudar a más gente. Y esta puede ser otra manera, ¿no? De que claro, de esa manera llegue a más gente, ¿no? Pues los padres explicarle mejor la enfermedad que tienen a sus niños, como me han venido a decir, o a un amigo que lo tiene y este libro le ha servido de acompañamiento, o mil cosas que me han ido contando con el cuento, ¿no? ya está bueno también eso, está bueno. Sí, sí. Recuerdo a un amigo mío que se lo regaló a un muy buen amigo suyo y, y fíjate que es médico también y tal, pero decía que no sabía, y tiene diabetes tipo 1, no sabía explicar muy bien a su hijo, a su niño, Claro, la enfermedad. Y dice que le sirvió para eso, claro, ¿no? Y esto a mí, pues, y me sí, llena mucho, ¿no? O sea, que te das cuenta de que pues algo que es muy chulo para ti, que lo hace estar, además tiene un propósito y tiene a y que gente que te sirve, ayuda, y que ¿no? sirve. Y te sirve para eso y te das cuenta muchas veces igual que nos pasa muchas veces con las redes sociales y la divulgación, de por qué estamos aquí, pues son por estas cosas, ¿no? Realmente, ¿no? Para poder ayudar de otra manera, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Así que bueno, ¿querés, no sé, decirnos algún otro comentario? Yo porque yo sé que allá es horario tarde, pero Vale, bueno, pues, dejarnos no sé, o contarnos algo que más de estas experiencias de la presentación o algo que para vos sea, o, no sé, valioso o que quieras dejarnos para hoy. a ver, bueno, ya sabes que yo me explayo y hablo de muchas cosas, ¿no? No, pero por eso, tenés para hablar de lo Sí que quieras. sí te quiero decir, pues fuera, a ver, si hablamos del cuento, pues es una experiencia que a todo médico, porque nosotros estamos en esta, que pueda abrirse a hacer otras cosas, yo le animaría a hacerlo, ¿vale? Y no sientan vergüenza por hacer algo que está alejado de lo que nos han enseñado, ¿vale? Porque a nosotros
o por lo menos a nuestra generación nos han enseñado a que nosotros hacemos la carrera, estudiamos, aprendemos y tenemos que hacer las cosas solo de una determinada manera. Y yo creo que eso no es así, ¿vale? O sea que fuera del tema del cuento, yo animaría a todos los médicos jóvenes a explorar sus maneras de comunicar, ¿vale? Siempre con rigor, ¿vale? Pero explorar esas maneras de comunicar. Y todas se pueden hacer con rigor científico, ¿vale? Y eso es importante, porque luego muchas veces parece que si nos salimos de unos determinados estándares, ¿no? Nosotros en nuestra profesión, ¿no? Eh, pues eso vale menos o... Sí, sí, o a veces muchas veces no lo hacemos porque por miedo, Hacerlo básicamente, por o vergüenza o por miedo, claro, sí, todo es válido, como el que lo quiera hacer como el que no lo quiera hacer. Pero que si yo animo, o sea, lo que me ha servido pues esta experiencia de la divulgación y de escribir el cuento es eso, ¿vale? Que yo sentía una necesidad de explorar otras maneras de ejercer la profesión y de divulgar, de enseñar salud. Y hay maneras, ¿no? bien, Solamente, por supuesto, la relación en mi consulta, pues siempre es muy especial con mis pacientes, pero también hay otras maneras, ¿no? Y eso quizás es un aprendizaje que le quiero dar yo a los nuevos jóvenes, ¿no? Sobre todo bien. los de nuestra generación ya somos más difíciles de cambiar. Pues somos así o no lo somos, pero somos más Bueno, pero difíciles estamos acá innovando y yo sí te acompaño totalmente lo que acabas de decir y me parece que es, digamos, es importante y también es necesario y esto, que son, digamos, en definitiva también la medicina es el arte, un arte, el ser médico y también parte de esto, de ver qué otras formas de uno puede comunicar o difundir que esta enfermedad existe, que no es algo malo y que cómo se puede también acompañar, ya sea a las familias, como digamos desde el colegio, desde otras instituciones, que tengan conocimiento y que puedan acompañar a las personas que tienen diabetes tipo 1, que digamos, que es necesario porque muchas veces por el mismo desconocimiento, bueno, o son, digamos, hay miradas raras o se desconfía o se Luego, pone... luego eh, sabes que es un problema, sabes que es un problema en los colegios también, ¿no? Muchas veces la diabetes tipo 1, ¿no? Tanto en colegios del acompañamiento, que siempre me gusta mucho hablar de acompañamiento, creo que es muy bueno, pero en otros no lo es tanto, claro, ¿no? Y luego también a veces por ese miedo, ¿vale? Conocer nos quita muchas veces el miedo, conocer las cosas nos quita muchos miedos, ¿no? Y creo que es más complejo que todo eso, pero ayuda. Y eso sí que me lo han transmitido también profesoras que utilizan la herramienta del cuento para claro, contarlo, o que tienen niños con diabetes tipo 1 les ha ayudado, eso también me lo han transmitido. Y eso es importante lo que comentabas, ¿no? Porque ahí hay un camino por recorrer. Pasan otras enfermedades crónicas también, pero pasa mucho la diabetes tipo 1, ¿no? Que hay muchas trabas, hay muchos mitos con lo que pueden o no pueden comer, con lo que se pueden o no pueden inyectar, con los sensores y las alarmas y los glucómetros y estas cosas que al final lo hacen muy complejo, no les dejan hacer actividades por ello. Tú lo has dicho antes, al final claro, la persona con diabetes tipo 1 tiene que sentirse mm, plena al final o tomar plan para hacer lo que realmente quiera hacer, y una claro, persona que no tiene diabetes. Y vemos muchísimos ejemplos, ¿no? Para, como decías tú antes. sí, Y eso ayuda un montón, además, el visibilizar feministas, futbolistas, gente del deporte, gente en otros ámbitos, en la moda, en presentadores, todo, actores, todo, o actrices, que al final dan visibilidad y eso lo toman como modelo niños. No es que al final solamente el aprendizaje de ver, no que quieran llegar a ser eso, ¿no? Pero sí que esas personas tienen diabetes y han podido llegar a hacer claro, lo que se han planteado con más dificultades muchas veces, ¿no? Que a las que se enfrentan, pero superan eso y llegan. Y luego espero que la ciencia también poquito a poco pues ayude más, ¿no? Y como está ayudando ahora y que tal cual. ayude con el tiempo todavía más. Entonces, eso es importante, sí, sí, como Así comentabas.
Bueno, Roberto, muchísimas gracias, muchas gracias por hoy sumarte al vivo, por ponernos y contarnos un poco la historia, que igual la vamos a dejar ahí, así buscan el libro y ven cómo conseguirlo. Y bueno, obviamente siempre invitado a sumarte y bueno, gracias a todos los que se conectaron y bueno, también si quieren hacer preguntas, consultas, bueno, los dos vamos a estar también disponibles y queda el vivo ahí en el perfil de Instagram de los dos, así que bueno, estamos para cualquier duda o consulta que haya y bueno, nuevamente agradecerte. No, agradezco a ti, que ya sabes que siempre que me propongas, yo encantado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y bueno, muchas gracias a todos los que se sumaron también. Y bueno, los espero para un próximo vivo ya para el mes de agosto. Así que bueno, buenas noches, ya a descansar, ya te liberamos. Y buenas noches para todos. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.